Aléjate. Es nuestro más profundo, hondo y sincero deseo que hasta lo podemos convertir en una oración cada vez que se asoma a nuestra región un huracán. Con cuidado con esta oración de pedir que se aleje, porque a veces se nos olvida que se aleje de Puerto Rico, pero se va a acercar a otra zona. Siempre mami estaba pendiente a eso y siempre me decía que se aleje, pero que se pierda en el mar, que no toque ninguna tierra. Y yo me quedé con esa oración siempre, o que se desintegre o cosas por ahí, que no toque tierra, en fin, que se aleje todo huracán. Estamos en época de huracanes y lo sabemos muy bien. Beryl se encargó esta semana de dejarnos saber que este año más que nunca y más pronto que otras veces se comenzó a notar el PTSD o el síndrome post-María que tenemos los boricuas. Al menos yo, y lo confieso, lo reconozco. Pensaba que no, pero Beryl me hizo saber que me afecta, que ver las noticias de cómo afecta a otras zonas, otras regiones, otras islas me afectó. Y me afecta que nos pueda a nosotros pasar por encima un huracán. Me pone nerviosa y me puso muy ansiosa. No es falta de fe ni mucho menos. Yo estoy casi segura que muchos entienden lo mismo que yo sentí esta semana. Así que trato de calmarme, por supuesto, y analizar la situación y ver qué voy a hacer, porque de nada vale uno ponerse ansioso si no trata de calmarse y buscar una solución. Ya yo les expliqué que mi espiritualidad la prefiero publicar trabajando, haciendo algo que tenga frutos. Así que obviamente de las primeras cosas que hice, ¿qué usted cree que fue? Llamar a los más guapos de la iglesia que vinieron a poner las tormenteras, porque aquí vinieron los más lindos de la iglesia. Un amén escueto por ahí. Usted sabe que la ansiedad es exceso de futuro, así que como ya pasamos por María, ya uno sabe más o menos qué puede ocurrir. Y el exceso de futuro me lleva a ponerme nerviosa, ansiosa, pero también a prepararme. Sé que hay mucha tarea en la iglesia. La iglesia tiene 3 edificios. Y Willy y yo somos 2. Y Willy no es el pastor. Él lo hace por gracia. No porque esté obligado. Si él me dice no lo voy a hacer, nadie lo puede obligar. De eso estamos claros, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Así que yo no puedo poner tormenteras ni encargarme de 3 edificios de la iglesia. Por eso hay mucha tarea. A veces poca gente, mucha tarea. Mi casa, pero más importante aún, mis padres, que están en una condición de salud y de vida muy distinta a cuando ocurrió el huracán María en el 2017. Esto hace que el tiempo y las fuerzas sean insuficientes. Y cuando empiezo a pensar en el bienestar de otros, de ustedes, mis feligreses, que estén bien, ¿qué necesitan? Y saben que yo me comunico con los que están vulnerables. Ofrezco ayuda y si la necesitan vamos a estar ahí. Que no están solos. Que sepan que tienen una comunidad de fe que se preocupa y se ocupa. Porque de nada vale estar predicando aquí tanto de la comunidad del amor si no lo ponemos en práctica a la hora de la verdad. Que hay que moverse porque es ideal hacerlo. Que hay que insistirle a los que están solos que se muevan aunque no quieran. Hasta eso le toca a la pastora, ¿sabe? Porque es ideal hacerlo por su seguridad. En fin, esta época de huracanes me está haciendo sentir esto con prontitud. Pero es interesante que nos sintamos sorprendidos de la prontitud cuando desde el 1 de junio estamos en época de huracán, lo cual la ciencia dice que desde el 1 de junio pudiéramos estar recibiendo el azote de un huracán. Además, usted sabe que por años se lleva diciendo que esto podía ocurrir si no hacemos algo pronto con el asunto climático. Ante lo que nos asombra, ante lo que nos escandaliza, yo prefiero actuar. ¿Y usted? Prefiero poner mi fe en acción que sentarme a llorar, a preocuparme, a pelear, a ponerme ansiosa o a mandar que otros hagan o a sentarme a esperar que otros hagan. Me parece, y lo comparto con ustedes sin temor a equivocarme, que no es tiempo ni de exagerar, pero tampoco de minimizar. Porque nunca faltan los que no vienen, los que no va a haber nada, no pasa nada. Todavía María azotando los vientos, había gente que decía no va a pasar nada. Usted tiene que saber de 2 o 3, o quizás aquí hay alguien, un colado que dijo eso. O también, o exageramos o minimizamos. Me parece que es tiempo de alejar lo que nos puede hacer fallar en el proceso para evitar que nos sorprenda hasta donde se pueda. Porque este tipo de sorpresas nunca jamás es ni será agradable. Digo todo esto, hermanos y familias en la fe, porque algo similar parece que Jesús vivió al recibir una desagradable sorpresa.
El Jesús histórico que aprendemos de los evangelios era tan humano como nosotros y él también recibió sorpresas tan agradables como desagradables. Fue sorprendido, según leímos hace un momento en Marcos capítulo 6, y por lo tanto quedó asombrado, no de manera buena, cuando estando en su pueblo, en su tierra natal, entre sus parientes, entre sus familiares, entre sus vecinos, entre sus amigos, entre quienes le vieron nacer, crecer y desarrollarse y criarse, y allí él empezó a ejercer el ministerio que Dios le había dado como Mesías y Salvador del mundo, y sin embargo allí precisamente no pudo hacer un solo milagro, no pudo ejercer el ministerio, allí hubo falta de fe. Asombroso, ¿verdad? Los vientos huracanados parece que estaban azotando el Nazaret, la Capernaum, la Galilea en los tiempos de Jesús. No pudo lograr el objetivo de Dios para ellos por medio del Mesías y del Salvador que Dios le había enviado, y ellos sin duda no lo sabían. Asombra, sorprende y, ¿por qué no?, hasta duele recibir rechazo de los suyos. Y muchos de nosotros, o ustedes saben lo que significa y cuánto duele y cuánto molesta y cuánta ansiedad nos dan los vientos huracanados de problemas familiares. Nos quitan el sueño, nos quitan las ganas de comer o nos dan más ganas de comer. Y nos ponen en un estado muy difícil de vida. Especialmente no solo porque duela, sino porque uno quiere ponerle un punto final inmediatamente, y a veces los temas y las situaciones familiares se prolongan tanto que van chupándonos la alegría, la salud y el bienestar personal y global. Esto mismo ocurre con la iglesia como familia de la fe, porque nosotros somos una familia. ¿Estamos de acuerdo con eso? El rechazo nadie le gusta, nadie quiere recibir rechazo, y mucho menos de aquellos a quien tú amas, admiras, quieres y respetas, porque el rechazo es el producto de no creo en ti, no creo en quién eres y en lo que estás haciendo, y mucho menos que hayas sido el enviado de Dios. Parientes, familia, vecinos, conocidos, amigos de la infancia y de toda la vida, y por eso duele, asombra y sorprende. Si yo te preguntara, ¿esto a ti te ha pasado?, yo estoy segura que más de una persona va a decir, a mí me ha ocurrido o me está ocurriendo. Parece que estas personas se alejan de la realidad. No solamente en los del tiempo de Jesús, que estaban lejos de la realidad de Dios en medio de ellos, sino también cuando nos ocurre a nosotros cosas como esta. Qué difícil es nosotros asimilar que ellos y ellas no puedan ver, oír y percibir las señales de Dios en nosotros. Y por lo tanto a Jesús le tuvo que haber pasado lo mismo. Qué difícil para Jesús el que no pudieran asimilar los suyos, el que las señales de Dios habían estado desde siempre, desde antes de ser y nacer, y mientras crecía con Jesús, durante toda su vida, su crecimiento y su desarrollo. ¿Por qué estaba pasándole esto a Jesús? Es una pregunta tan válida que nos podemos hacer nosotros. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo problemas con mi familia, con mi vecino, en el trabajo, con alguien en la iglesia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esta pregunta tiene tantas respuestas. Y algo que sería bueno que nosotros miráramos es si nos victimizamos. ¿Seré yo responsable de lo que está pasando? ¿Será responsable la otra persona o seremos responsables todos? Si todos somos responsables, ¿a quién le toca entonces resolver? A todos y a todas. Tiempo antes, Natanael ya había dicho algo que trata de responder a este por qué Jesús estaba viviendo esta experiencia. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Usted recuerda ese texto bíblico en Juan capítulo 1? Es que los puertorriqueños son unos vividores. Es que los puertorriqueños son unos vagos. Es que los puertorriqueños son unos mantenidos. Es que los puertorriqueños son unos cafres. Algo así pasaba con los de Nazaret. El pueblo se aprendió el discurso de los de arriba. No sirven, son menos, son pocos, son pequeños, son pobres, no tienen mérito ni valor suficiente. Así pasa en Puerto Rico. Y no solo en Puerto Rico, en nuestro terruño, sino en muchos países. Por eso es que usted escucha un primer mundo y de un tercer mundo. Todavía yo no sé cuál es el segundo mundo. Categorías humanas, no de Dios, porque Dios dice que ama al mundo, no dice cuántos mundos, y que creó un solo mundo. Nosotros los seres humanos nos hemos alejado de esas enseñanzas de Dios y le ponemos categoría a todo lo que nos parezca.
para dar paso a criterios humanos que degradan y desagradan, que minimizan y destruyen, que invisibilizan, silencian, esconden y hacen desaparecer. Igual que los de Nazaret, entre ellos mismos y con Jesús, les enseñaron el discurso y se lo aprendieron de que no eran buenos, de que no tenían el valor suficiente, por lo tanto el amor propio estaba por el piso, no les servía de nada, ni tampoco el amor patrio de su terruño y de su canto, porque es malo, porque no sirve, porque hay que amar la patria de otro, pero no la tuya. Por lo tanto, de ti no puede salir nada bueno. Y mucho menos el Salvador del mundo, hacer milagros, sanar, curar, etc. En los tiempos de graduaciones que pasamos recientemente, yo me gozo mucho con tantos logros, tantas graduaciones. Nada más, si no tuviste 4 puntos y te pudiste graduar, ya eso es un logro. Yo lo celebro, me alegro mucho. Si tuviste 4 puntos, lo celebramos más. Y me encantan las noticias que publican en los periódicos de toda la gente que se va para Estados Unidos, pero y los que se quedan aquí. ¿Dónde están las noticias de los que se quedan aquí? Vamos a celebrar el que se fue para el colegio. Para estudiar ingeniería, bravo. Y el que estudió psicología, bravo también. Pero tenemos la mente cada vez más cerrada a las posibilidades de que somos un buen país. Tenemos la mente muy lejos de la verdad y cerca de la mentira. Y yo quisiera preguntar cuántos piensan así hoy, cuántos cristianos, cuántos creyentes, cuántos presbiterianos piensan así. Se escandalizan con lo que no deben. Los de Nazaret se escandalizaron de Jesús, pero no se estaban escandalizando de quien les oprimía, les quitaba y le añadía impuestos, le quitaban lo poquito que ganaban y les enseñaban mentiras. No se estaban acercando a aquel que hacía todo por ellos. Por el contrario, validaban al que no hacía nada por ellos. Se estaban escandalizando del que hacía algo en nombre de Dios. Se estaban escandalizando del que sanaba, del que libertaba, del que levantaba, del que hacía milagros. De eso se escandalizan. Del que trabaja, del que hace algo por Puerto Rico, del que da la vida, de eso nos escandalizamos. Y del que está cobrando cheques indebidos, de esos no. Así que tanto Nazaret como Puerto Rico necesitamos un cambio de mentalidad y por lo tanto de conducta. Cambia tu manera de pensar. Ya usted lo debe saber de memoria, Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy. Vamos otra vez. Biblia 101. ¿Ve por qué las escuelas bíblicas son importantes? No para mí, yo no necesito la respuesta, es usted. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Aleluya. Díselo al que tiene cerca. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Díselo si quieres, textéselo para que te lo aprenda. Para que te lo aprenda. Eso está en la Biblia, en Romanos capítulo 12, verso 2, en la versión Dios habla hoy, así textual. En otras versiones hay un cambio, hay una diferencia. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad como necesitaba cambiar los de Nazaret, entonces empezamos a creer. Creemos que podemos, que lo lograremos, que nos uniremos, que nos levantaremos, que recibiremos. Pero los de Nazaret decidieron alejarse de esos pensamientos para dar paso a ideas preconcebidas, de falta de valor, de dignidad, de prejuicio, falta de amor propio y por consiguiente falta de amor a los demás, incluyendo a Jesús. Y una de las cosas que daña cualquier comunidad, cualquier trabajo, cualquier casa, cualquier familia, cualquier iglesia y cualquier persona, me parece a mí, y lo comparto con ustedes y me corrigen si no estoy en lo correcto, es no tener apertura a los cambios, particularmente a los cambios de Dios en medio de su pueblo. Porque hay cambios que no son favorables, de eso no hay duda, especialmente si son invenciones humanas. Pero cuando los cambios vienen de Dios, aún a eso nos resistimos. Quiero preguntar otra vez, ¿habrá aquí gente así? Y acá entre nos, que nadie nos oiga. Con la edad que uno va avanzando, los cambios se hacen más difíciles de asimilar. Nuestros jóvenes son más fáciles de asimilar los cambios, pero a mayor adultito, más difícil los cambios, ¿no? Si Tite grita amén, hay que orar por ella y por toda su familia. El no asimilar cambios, especialmente si vienen de Dios, es resistencia, es no creer, es no ver, es no ir, es no sentir lo mismo que estaba pasando en Nazaret.
Es asombrarse y escandalizarse de lo novedoso, de lo trascendental, de las transformaciones y de las renovaciones que vienen de Dios, que siempre son buenas, agradables y perfectas. Y esto, hermanos y hermanas, parece que nos aleja de Jesús y de lo que Él quiere hacer. Cuando en realidad de lo que debemos alejarnos es de los prejuicios. Debemos alejarnos de las divisiones, debemos alejarnos de tanto criterio humano, debemos alejarnos de tantas ideas preconcebidas, debemos alejarnos de ideas empobrecidas y matizadas por la maldad, por la corrupción, infundada hacia nosotros mismos y de nosotros. Y esto pasa en las mejores familias, en los trabajos, en el vecindario, en la sociedad y, ¿por qué no?, en la iglesia del Señor también. Hoy es un buen día para repasar de qué nos debemos alejar. Y digo esto con cuidado y temor y temblor, porque cuando hablamos de alejarnos siempre pensamos en de quién nos debemos alejar. Pero hoy lo que te propongo en el nombre del Señor y a la luz de la Escritura que estamos trabajando es de qué nos debemos alejar, no de quién. ¿De quién es fácil? ¿Esa lista usted la tiene lista? Nah. Hoy Jesús nos enseña que hay que alejarse de las ideas que no funcionan y que no producen. Hoy Jesús nos enseña que hay que alejarse de las ideas que no provocan. Hoy Jesús nos enseña que hay que alejarse de lo que no es de Dios. Fíjate, Jesús no se alejaba de la gente. Él no dejó de ser familia y dejó de ser pueblo. Él se alejaba de lo que ellos aprendieron. Y sabemos que no se alejaba de ellos porque en lugar de irse corriendo despavorido o pegarle fuego a la aldea, Él se quedó enseñando. ¿Usted vio eso? ¿Qué usted hubiera hecho? Siempre que predico yo me pongo, ¿qué yo hubiera hecho? Pues yo pegarle fuego a la aldea. Pero Jesús no, Jesús se quedó enseñando. Se puso a educar, se puso a romper barreras, a romper moldes, a trabajar la mente humana y el corazón para que cambie tu manera de vivir, tal como Dios hace, porque Él era Dios y sigue siendo Dios. No hay mejor herramienta que la educación. Y cuanto más ser educados de la mano de nuestro Señor. Se escandalizaban de Él, leíamos en Marcos 6, pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y dice más, el autor sagrado escribió: y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado, dice Marcos, a causa de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. No hay arma más poderosa que la educación dentro y fuera de la iglesia. Y no hay un arma más dañina que un cristiano que no se quiera educar, que repite como el papagayo lo que otros dicen sin sentarse a buscar un poquito de información, sin un poquito de oración y de discernimiento del Espíritu Santo, que es el mejor maestro que podemos tener. Cada vez que en este país cierran una escuela, eso es motivo de escándalo. Cada vez que se roban el presupuesto es motivo de escándalo. Cada vez que en esta fecha no está el gobierno trabajando los planteles escolares y esperan exactamente ¿cuándo? Cuando no ofrecen el mejor servicio a sus empleados, más se va debilitando el pueblo. Pero damos gracias por lo que se alejan de todo esto para dar paso a la novedad de Dios. Te pregunto otra vez, ¿de qué te debes alejar? No de quién, ¿de qué? Siempre de quién es una opción, especialmente si te están haciendo daño. Dice la Biblia, y es un tema difícil, porque hay gente que insiste en que como eres cristiano tienes que quedarte ahí. Y eso es un error, especialmente si estás en una relación tóxica, inadecuada, de maltrato. Dice la Biblia, en cuanto de ti dependa, tú vas a tener paz con los demás. O sea, tú vas a hacer todo lo que depende de ti. Pero si no depende de los demás, ¿qué hay que hacer? Usted leyó conmigo en Marcos, ¿verdad? Sacude el polvo de los pies. ¿Qué más abajo vive, gente? Y esto es palabra de Dios. No lo digo yo, léalo conmigo en Marcos 6, del 1 al 13. Así que me parece que hoy es un buen día para reflexionar en que hay que alejarse
de los que se escandalizan. Hay que alejarse de los que no creían y hay que alejarse de los que no pudieron hacer o permiten los milagros. Pero usted va a decir, pastora, de la gente uno se tiene que alejar, uno tiene que hacerlo todo lo posible. Pues vamos a ver, hoy te puede estar pasando lo mismo. En tu trabajo, en tu casa, dentro de ti, ¿eres una barrera para los milagros? Para creer, hay gente que es así. Hay gente a tu alrededor o eres tú de esa personalidad que se escandalizan, que no creen y que no se pueden hacer milagros en su alrededor porque definitivamente están muy cerca de lo que no deben estar cerca. Si Jesús se fue por la aldea para enseñar, me parece que estaba alejándose y acercándose. ¿Qué tal si hacemos lo mismo? Aléjate y acércate. Herramientas tenemos, tu silencio cuando se necesita. Hablar cuando se necesita. El ejemplo siempre tiene que estar bien puesto. Y sobre todo, la palabra de Cristo. No hay nada mejor que hacer las cosas en el nombre del Señor. Si hoy tú tienes que resolver un problema, mi amada familia en la fe, si mañana lo tienes que resolver y no sabes cómo, hazlo en el nombre del Señor. No lo hagas en tu nombre. Hazlo en tu nombre y hablamos de las consecuencias. Hazlo en el nombre de Jesucristo. Para eso necesitas, como Jesús, alejarte de los chismes. Alejarte de los que hablan bajito a espaldas y mal. Alejarte de la corrupción, alejarte de la maldad, alejarte de las malas intenciones. Alejarte donde estén las murmuraciones. Alejarte cuando minimizan, humillan y destruyen. Alejarte de las divisiones. Alejarte cuando no dejan vivir. Alejarse de donde no haya libertad. Alejarse de donde hay encierros. Alejarse de donde haya prejuicios. Y alejarse de ideas preconcebidas. Hay que alejarse del terror, porque hay iglesias que lo que les gusta es predicar el terror. Hay que alejarse del fundamentalismo. Y hay que alejarse de donde solamente haya privilegios, porque hay cristianos que se creen que tan y tan privilegiados, que Dios le dio el don de la gracia de salvar a los demás como si fueran Jesucristo. Pero de esos no hay ninguno aquí, ni ninguno es presbiteriano. Hay que alejarse del lugar de donde no abracen la diversidad. Hay que alejarse donde haya racismo y clasismo. Hay que alejarse del lugar donde haya discursos en contra de los pobres y de las clases trabajadoras, porque aquí todos somos trabajadores. Hay que alejarse donde veas la soberbia. Hay que alejarse donde solamente las cosas se hacen a base de orgullo y de vanagloria. Hay que alejarse donde humillan a los demás para que otros crezcan. Hay que alejarse de la hipocresía y de la muerte, porque ahí no es. Aléjate, aléjate, aléjate. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y lo demostró mientras enseñaba. Y también lo demostró al enviar a sus discípulos de 2 en 2 a lugares donde sean escuchados y acogidos con la palabra de Dios, y los envió con equipaje ligero. De 2 en 2 porque la vida se vive en comunidad. De 2 en 2 porque solo no podemos. De 2 en 2 porque nos necesitamos los unos a los otros. De 2 en 2 porque para poder levantar este país nos necesitamos todos. De 2 en 2 porque mira a su alrededor, somos una iglesia y el Señor salva a un pueblo, no a una sola persona. Por eso a mí usted nunca me escucha decir que la salvación es individual. Él vino a salvar a una comunidad, a todo un pueblo. Y si me va a salvar a mí, yo no me voy solita, yo voy con todos ustedes. Y a mí no me dejen. Jesús vino a salvar la comunidad donde se escuche, aprendan, acepten, reciban, cambien, transformen su realidad en Cristo. Siempre presente y cercano, porque Él vino a traer un mundo nuevo. Ese es el reino de Dios. Donde no haya escándalos con lo que Jesús hace y dice, y con la gente que ama, y con la gente que salva, y con la gente que sana, y con la gente que levanta, y con la gente que acepta en su comunidad. Y nos escandalicemos con lo que verdaderamente haya que hacer. Hay que escandalizarse del poderoso que quiere siempre tenernos con la bota puesta.
y de esos religiosos con Biblia en mano, de que usan la palabra de Dios cual martillo para partirle la vida a los demás y no para reconstruirla. De esos nos debemos mantener muy alejados. Y Jesús dijo, vayan con equipaje ligero. Y ahí yo tengo que confesar que no sé hacerlo. Si usted me va a enviar de viaje, reverendo, lo saludo, me imagino que está aquí porque está de vacaciones. Déjeme decirle que a mi iglesia no le gusta que yo me vaya de vacaciones. Déjeme decirle eso. Y cuando me voy de viaje tengo que echar muchas cosas, no sé viajar ligero. En abril Willy y yo estuvimos 2 semanas de vacaciones y dije, Willy, esto es para mochileros, tú y yo no sabemos viajar ligero. Willy más que yo soy la de los inventos. Pero realmente cuando usamos eso como una ilustración para la vida, en la vida uno lleva las cosas por si acaso, porque sí, porque puedo, porque me enseñaron. Y esas cargas no nos dejan movernos, nos hacen muy sedentarios. Y Jesús no quiere una iglesia sedentaria. Si Él nos mandó de 2 en 2 y usted lee el texto de los 13 versículos de Marcos, siempre había movimiento. Jesús no necesita una iglesia sedentaria. Él necesita una iglesia en movimiento, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, como es la palabra del Señor. Además de que las cargas pesadas de la mente, del corazón, del interior, de las palabras, realmente nos llevan a enfocarnos en eso y no nos dejan ver otras cosas que a veces no podemos ver por las cargas que tenemos. Y dice la Biblia que donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tú trabajas en la iglesia buscando beneficios, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Tú vas a trabajar para esos beneficios. Pero si tú trabajas por gracia, todo va a ser gratis, todo lo que reciba va a ser un gozo. Y si no recibes nada, va a ser un gozo también. Aléjate. Aléjate de esas cargas pesadas que no contribuyen en nada y que te van desgastando, gastando el ánimo, gastando el cuerpo, las energías, las emociones, la mente. Jesús se alejó no para estar lejos de los suyos ni de la gente, sino por el contrario. Se alejó de su asombro, se alejó de su falta de fe y se alejó para reflexionar en cómo sí lograr milagros en el futuro, aunque ese día no los pudo lograr. La falta de fe sin duda es algo que mata a cualquier comunidad. Para ello necesitamos acercarnos a Dios. Si nos alejamos de aquellas cosas tóxicas y dañinas, es porque necesitamos estar cerca del Señor. El Señor tiene el poder suficiente y el que tú y yo necesitamos para vivir y no para sobrevivir. En Puerto Rico ya estamos cansados de sobrevivir. Por eso a mí la palabra resiliencia no me cae tan bien, me cae pesada. Porque siempre hay que ser resiliente, siempre hay que acomodarse a algo. Siempre tienes que sobrevivir a algo. Yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir y vivir bien. Cristo vino a darme vida en abundancia y siempre hay que estar sobreviviendo. Cuando no es la luz, el agua. Y por ahí para abajo podemos dar un montón de ejemplos. Pero hay gente que teniéndolo todo también sobrevive porque le falta lo más importante. ¿Qué es? El apóstol Pablo, que lo tenía todo, experimentó una crisis sin precedentes. Él le llamó el aguijón en la carne. Lo leíamos en la seguridad del perdón. Una aguja, un clavo, un azote, como decíamos la semana pasada. Pero Pablo lo vio con los ojos de Cristo. Y él dijo, esto me está pasando a mí, que me está bofeteando, me tiene en la lona, me tiene que no me deja levantarme porque yo parece que estaba gloriándome en lo que no debía. Y estaba usando mal el poder de Cristo. Ay, Pablito. Mira que Pablito no me cae muy bien hasta este texto bíblico. Aquí me cae súper chévere. Si es que fue él que lo escribió. Pablo también fue despreciado como Jesús. También lo trataron de manera despectiva y él había hecho lo mismo. Y ahora lo estaba experimentando en carne propia. Y ese revés le dio un asombro y una debilidad en su cuerpo a causa de una enfermedad. No estoy diciendo que la enfermedad fue causa de eso. Es que en medio de su crisis, él pudo ver la vida diferente. Y a ti y a mí nos pasa lo mismo. Cuando estamos en la rueda de abajo, la vida la vemos diferente. Cuando estamos en crisis, en enfermedad, en pruebas y en angustia, la vida se ve diferente. Y ahí apreciamos de qué nos debemos alejar y de qué debemos estar cerca. Y ahora sí no es de qué, es de quién.
Pablo fue muy poderoso en su momento y ahora estaba débil y sin fuerza. Yo te quiero preguntar si hoy es un día para tú analizar e internalizar qué oportunidad Dios te da si estuvieras en una crisis, en un cambio de vida, debilitado y sin fuerzas. Hoy es día de ver los aguijones de cada uno, no del otro. Nos encanta ver los aguijones de los demás, no es el tuyo. Pablo quería que se alejara ese aguijón. Déjame. 3 veces se lo rogó al Señor y 3 veces el Señor, Pablito. ¿Cuántos años tú llevas con la misma petición? Sigue orando. ¿Cuántos años llevas tratando de hablar con la persona? Sigue intentando. ¿Cuántos años llevas tratando de reconciliarte? Esto es toda la vida. ¿Cuántos años llevas pidiendo perdón? Hasta 70 veces 7. Nos cansamos con facilidad, pero el Señor nunca se cansa de nosotros y apoya nuestras debilidades con su fuerza y su poder. Aléjate de lo que no te hace bien y acércate a Dios. Él tiene la gracia, el favor y todo lo que necesitamos para salir a flote y dejar de sobrevivir para vivir y vivir bien en el poder de Cristo. Pablo empezó a quitarse de aquellas cosas que lo querían hacer grande, vanagloriarse, tener el poder que él estaba viendo que le daba resultado en medio de las comunidades cristianas, pero realmente lo estaba alejando de Dios. Si algo te aleja de Dios, es tiempo de acercarte más al Señor. Mi amado hermano y hermana, si algo te aleja de Dios, es tiempo de acercarnos más a Dios. Si alguien te aleja de Dios, es tiempo de acercarnos más a Dios. Porque con Dios se vive gratis y todo lo que tienes va a ser suficiente. Cuando aprendemos lo que Dios le enseñó a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo Dios a Pablo y a nosotros hoy, se perfecciona cuando más chavao, fastidiado, enfermo, pelao, sin ganas y sin fuerzas tú estás. Dios nunca nos ha dejado solos, te va a dejar ahora. Por lo tanto, vivamos sin ataduras, sin exigencias, sin cargas pesadas. Y si Dios nos libera y nos aleja de eso, no es para dársela a los otros. Porque hay gente que le encanta coger sus cargas y dárselas a los demás. Cristo cogió mis cargas y la envolvió en el mar, dice la Biblia, para allá abajo, pero no usamos el traje de buzo para buscarla. Ni para mí, ni para los demás. Si vivimos libres en Cristo y tenemos que vivir libertando, nos alejamos y nos acercamos. Si Dios nos amó, hay que vivir amando. Nos acercamos y nos alejamos. Si el Señor nos ha hecho favores, nosotros vivimos haciendo favores. Nos acercamos y nos alejamos. Si el Señor ha sido compasivo con nosotros, tenemos que ser compasivos. Si ha sido misericordioso, ejercemos misericordia. Nos acercamos y nos alejamos. Si Él nos ha dado esperanza, vivimos esperanzando. Como dice un pastor nuestro, el reverendo Sistra, que es de Argentina, él dice que hay que vivir esperanzando. Así que si vivimos con misericordia, hay que vivir misericordiando, dando ánimos como te animaron, soñando sueños y no robándolos ni causando pesadillas, de favor en favor, de gracia en gracia y de poder en poder. ¿Estás dispuesta, iglesia, a vivir de esa manera? ¿Estás dispuesta, iglesia, a vivir de esa manera? ¿Estás dispuesta, iglesia, a vivir de esa manera? Pues aléjate de lo que te aleje de Dios y estemos cerca del amor, del poder y de la gracia de Dios. Eso será siempre suficiente. Que así sea. Amén, amén y amén. Dios, te damos gracias por tu palabra, siempre buena, agradable y perfecta. Te damos gracias por tu voluntad, siempre buena, agradable y perfecta. Te damos gracias por tu gracia, siempre buena, agradable, perfecta, pertinente, presente, para ayudarnos a pensar mejor, a tener pensamientos más claros y sobre todo alineados con tu voluntad. Hoy hemos hecho un ejercicio que no termina aquí, que quizás, Señor, a través de tu Espíritu Santo queremos que tú nos sigas abordando. ¿De qué cosas nos debemos alejar? Aprendiendo de Jesús. ¿Y de qué cosas debemos estar cerca? Hoy queremos afirmar nuestra fe, de estar cerca de tu poder, del poder de tu amor y de tu gracia. Con eso será suficiente. En el nombre de Jesús y con gratitud, que así sea. Amén, amén y amén. Si Dios te habló y quieres darle las gracias y afirmar tu fe, te invito a que te pongas en pie si deseas hacerlo. Y vamos a entonar el hermoso himno, el poder de tu amor.
Y ese himno fue escogido porque dice, cerca quiero estar. Y yo estoy segura que todos nosotros anhelamos y deseamos estar cerca del Señor. Mientras lo entonamos, invito al consistorio, cuerpo gobernante, los ancianos y ancianas o el concilio para que se acerque para el desfile, ya que vamos también a acercarnos a la mesa que ya está preparada para cada uno de nosotros y así tener el sacramento de la Santa Cena. Afirmamos nuestra fe y le pedimos al Señor estar cerca siempre del poder de su amor y de su gracia.